proyectarlo. Y vamos a ir también conjuntamente con lo del código. Competencia desleal, ya lo proyecto. Bueno, entonces, volviendo con el tema que estábamos evacuando anteriormente, decíamos que también constituye actos de competencia desleal lo que es la violación de normas y se considera desleal cuando una empresa adquiere una ventaja competitiva a partir de violar las normas establecidas. Entonces, y tenemos también otro acto de competencia desleal que es la discriminación y dependencias económicas. Se considera desleal que una empresa discrimine a consumidores de manera injustificada o se aproveche de proveedores cuya actividad dependa de ellas. Ayer poníamos un ejemplo de la discriminación y dependencias económicas cuando, por ejemplo, un negocio viene y discrimina a los clientes de otro, entonces eso se considera un acto de competencia desleal. No sé si alguno de ustedes tiene algún ejemplo práctico que compartir. Jóvenes. O también, abogado, también competencia desleal cuando una persona que está constituida como ya sea como comerciante social o como una SRL o SA, viene y de manera personal crea otra empresa y con el mismo rubro que tiene la empresa en la que ya está. Y en ocasiones se da una cláusula, no recuerdo. Sí, pero ese ya lo habíamos evacuado y está en otro punto cuando usted se aprovecha de la fama mercantil de otra empresa, y que yo les ponía como ejemplo práctico un caso que yo tuve en el juzgado y que no llegó a más que una medida cautelar que me solicitaron de prohibición de utilizar un rótulo relacionado con la marca, también la prohibición de celebrar actos y contratos, y que les dije yo que no había adoptado la prohibición de celebrar actos y contratos porque dentro de la medida cautelar o lo que abarca el tema, se establece que el juez puede determinar si adoptar una medida cautelar solicitada o adoptar una menos gravosa, eso queda como una facultad del juzgado o del tribunal. Entonces, no se adoptó la de prohibición de celebrar actos y contratos porque yo lo que hice fue relacionarlo con los principios constitucionales de la libertad económica y que se debe de prevalecer lo de la libre inversión y todas las demás leyes que se relacionaban o análogas a estas. Entonces hice una relación y lo único que decreté fue la prohibición de no continuar utilizando el nombre comercial de la empresa que se tiene la palabra quien está solicitándola. Un ejemplo de discriminación y dependencia económica podría ser cuando en algunas tiendas de algunos centros comerciales discriminan a la gente solo porque no parecen tener la posibilidad económica de comprar sus productos. Sí, eso podría ser también, que yo les decía también que puede ser que diga usted como puede ser que a sus clientes los califique como con un término despectivo o peyorativo en relación a los clientes, por decir así, que relacionar que mis clientes son mejores y luego los de la otra empresa referirme en términos peyorativos o despectivos a los clientes que van a la otra empresa. Entonces, esas también son actos de competencia desleal. Abogada. Dígame. ¿Me puedo poner yo como ejemplo, Breni Álvarez? Sí, la escucho. Fíjese que una vez fui a una tienda, a Méndez, y como yo tengo el rostro, tuve un accidente, tengo el rostro quemado, fíjese que me quiso atender mal, así efectivamente la dependienta. Y fíjese que ella no se percató que yo soy cliente de ahí, de Méndez de City. Entonces la gerente siempre bien amable conmigo porque me conoce de tiempo. Entonces ella se fijó, la dependiente era menos. Y no, fíjense que me quiso atender así despectivamente, yo siempre compro. Y mire que a mí, le voy a ser honesta, a mí lo personal no me molesta porque
yo soy una persona que soy igual como he sido siempre antes de mi accidente, pero tengo en mi cara bastante cicatriz. Entonces, fíjese que me quiso hacer sentir mal, pero no lo logró. No, pero en ese caso son utilizar prácticas discriminatorias, por decir así, pero más bien va en perjuicio de la misma empresa. Distinto es que yo diga, yo le diga, no vaya a esa empresa, no vaya a ese negocio, porque en ese negocio solo van personas, y me refiero de una forma peyorativa. Sí, no, yo le entiendo. Vengan a mi empresa porque mi empresa vienen personas de esta y esta calidad. Ahí sí son actos de competencia desleal. Pero si yo tengo una empresa y trato mal a los clientes que van a mi empresa o que visitan, eso ya no son actos de competencia desleal, sino utilizar prácticas discriminatorias a las personas. Exactamente. Entonces, eso le quería aclarar que se asimilaba, porque yo le dije, al final cuando yo compré y me despedí, yo fui bien pedante, lo voy a decir, porque yo no soy por lo general así, no me considero así, pero yo le dije, mija, tengo quemada la cara, pero no el cerebro, le dije, y entonces me fui, pero yo fui bien grosera al responder así, pero es que me molestó, fíjese, las miradas que me hizo también. Sí, entonces, pero esas son prácticas o conductas discriminatorias. Vamos a continuar con los siguientes actos de competencia leal, que es la venta a pérdida. En general existe una libertad de precios, no obstante, cuando la estrategia de precio del bajo costo es utilizada para inducir a la confusión a los consumidores, desacreditar o eliminar competidores, la práctica puede ser considerada desleal. En ese caso yo les ponía un ejemplo, por ejemplo, en el caso de las gasolineras, ya está establecido un valor del combustible y, por ejemplo, si yo estoy a la par o en el mismo lugar donde opera otra gasolinera y yo vendo por debajo del precio del mercado el combustible, entonces estoy realizando prácticas de competencia desleal porque estoy atrayendo de manera indebida a la clientela utilizando un precio más bajo por debajo del precio de mercado. O también, no sé si fue en esta sección o en la siguiente que me decían, también son actos de competencia desleal que un abogado cobre por debajo del precio que establece el arancel del profesional del derecho cuando litiga en defensa y representación de una de las partes. También son actos de competencia desleal, pero ya eso es otro tipo de asuntos, por decirlo así, no en el ámbito empresarial, sino que podría ser denunciable la conducta ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. Luego tenemos la publicidad ilícita, se considera una práctica de competencia desleal. Publicar algo que es contrario al producto que está ofreciendo cada una de las empresas, entonces se entiende que son actos de competencia desleal. Y tenemos, ahora vamos a entrar, no sé si tienen bien claro lo de la competencia desleal. La competencia desleal está regulada en la Ley de Propiedad Industrial como ley especial o ley sustantiva, y en la parte procedimental la tenemos en la norma adjetiva Código Procesal Civil. Vamos a verificar qué dice el Código Procesal Civil para no dejar nada por fuera en relación a dicho tema. Ya hacíamos referencia a cuál es el objeto. Y decíamos que va a ser a través del juicio ordinario que se va a conocer este tipo de pretensión. Si yo les preguntara si este tipo de pretensión puede ser conocida mediante el ámbito del proceso abreviado, me contestarían que no, porque ya está bien delimitado lo que es el ámbito del proceso ordinario y lo que es el ámbito del proceso abreviado. En el artículo 400 tienen todo el ámbito o especialidad del proceso abreviado y en el 399 tienen lo que refiere al proceso ordinario. Las pretensiones que ustedes pueden invocar las tienen en este caso presentar ante el órgano jurisdiccional competente en el artículo 512 del Código Procesal Civil. Entre ellos la declaración de lealtad del acto y la perturbación creada por el mismo subsiste, la de cesación del acto o de prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en práctica, y la de remoción de los efectos producidos por el acto, la rectificación de la información engañosa, incorrecta o falsa, la de resarcimiento de los daños y perjuicios. Todos estos tipos de pretensiones no es que necesariamente tienen que proponerla o interponerla
de manera separada, sino que en una misma demanda ustedes pueden acumular varias pretensiones porque las mismas no son excluyentes y al no ser excluyentes son compatibles. Consecuentemente, usted la puede acumular en una misma demanda todo este tipo de pretensiones que señala ya el trámite especial relacionado a lo que es la competencia desleal. Tenemos una legitimación activa. ¿Por qué habla o por qué, mejor dicho, refiere el precepto legal que está en el artículo 513 del Código Procesal Civil a la legitimación activa? Porque tenemos dos tipos de legitimación, por decir así, en principios, las que dispone el artículo 64, la legitimación ordinaria y la extraordinaria. Pero cuando hablamos de un demandante o referimos a un demandante y a un demandado, el demandante ostenta la legitimación activa y el demandado ostenta la legitimación pasiva. Entonces, volviendo al tema, cuando el artículo 513 refiere a la legitimación activa, está refiriendo a quienes pueden ser demandantes. Cuando en esta parte del 513 hace referencia, estos podrán ser demandantes, por decirlo así, y traducírselos a un término más fácil y entendible para ustedes. ¿Qué dice quiénes pueden ser demandantes o quiénes pueden ostentar la legitimación activa? ¿Qué refiere este precepto legal? Cualquier persona que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal. Están legitimados para la interposición de las pretensiones previstas en los 5 primeros numerales anteriores también, y las pretensiones de enriquecimiento injusto solo podrán ser interpuestas por el titular de la posición jurídica violada. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Tienen alguna duda? No, abogada. Mire, cuando se refiere a cualquier persona que participe en el mercado, no sé si ustedes recuerdan que cuando vieron los presupuestos para ser parte, que está la capacidad procesal y la legitimación, cuando refiere el código de la capacidad, refiere a grupos de consumidores, ¿lo recuerdan? Entonces, cualquier persona que participe en el mercado también puede interponerlo, pero grupos de consumidores o empresarios. En este caso entraría en los grupos de empresarios que se dedican a vender un determinado producto y que posiblemente son violentados en su derecho realizando prácticas desleales o de competencia desleal por otra empresa que se dedique al rubro también de vender productos y a enriquecerse del acto de competencia desleal. Entonces, cuando hablamos del enriquecimiento, solo la persona afectada, cualquier persona que participe en el mercado, hace referencia a cualquier tipo de persona. Y luego tenemos las pretensiones contempladas en el numeral 1 y 4 del anterior podrán interponerse además por las siguientes entidades: las asociaciones, corporaciones de profesionales o representantes de intereses económicos cuando resulten afectados los intereses de sus miembros, las asociaciones que según el estatuto tengan por finalidad la protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto a que el acto de competencia desleal perseguido afecte directamente a los intereses de los consumidores. Cuando los actos de competencia desleal perjudiquen a los intereses de un grupo profesional, la pretensión corresponderá tanto a los directamente afectados como a las asociaciones profesionales o cámaras de comercio respectivamente. Y ahora vamos al tema de la legitimación pasiva. Cuando refiere el código a legitimación pasiva, está haciendo referencia a quienes pueden ser demandados. Entonces, ¿quiénes pueden ser demandados según lo dispone el artículo 514? Las pretensiones podrán interponerse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la pretensión de enriquecimiento injusto solo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento. Si retomamos el tema en relación a lo que establecía el artículo anterior,
Se recuerdan que cuando hablamos de enriquecimiento injusto, solamente lo puede iniciar el proceso la persona que ha sido afectada. Pero cuando también vamos a demandar a alguien por esta circunstancia, tiene que ser a la persona que se ha enriquecido del acto de competencia desleal, no a otra persona. Entonces, luego dice el Código Procesal Civil que si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las pretensiones de lealtad del acto, de cesación del acto, de prohibición del mismo, de remoción o de los efectos producidos por el acto y de rectificación de la información engañosa, incorrecta o falsa deberá dirigirse contra el principal. ¿Quién es el principal en este caso? ¿Será el representante legal de la empresa o quién? ¿Sí? Sí, abogada, el representante legal de la Un empresa. ejemplo de un acto de competencia desleal donde participen los empleados. Abogada, en el caso de el que se encarga del marketing de Wendy's contra Burger King y McDonald's. Un ejemplo más claro es que usted trabajó, por ejemplo, en la Coca-Cola y la Coca-Cola tiene un secreto industrial en cuanto a la fórmula de cómo se, obviamente, de la fórmula de la Coca-Cola. Si usted se va para otra empresa y en esa empresa usted participa como empleada realizando la fórmula igual o copiándola, ese es un acto de deslealtad, lo recuerdan que lo vimos. Entonces, Abogada, podría ser también entonces una patente, o sea, divulgar la fórmula de una patente, quizá de algún componente químico, no sé, una patente que está registrada, que quizá la van a registrar o ya está registrada y la divulga un empleado. La divulga, pero que la divulga a beneficio de la nueva empresa, porque ahí sí es acto de competencia desleal. De lo contrario, entramos al siguiente tema que vamos a evacuar, que es de la propiedad industrial, cuando se trata de patentes. Si el acto que está realizando se considera un acto de competencia desleal, entonces ahí se va a demandar por este tipo de pretensiones. Pero si se está utilizando una patente que está registrada a nombre de una empresa, ahí es otra situación. Estamos ante una pretensión que no sería de competencia desleal, sino que sería una pretensión de propiedad industrial que hace referencia a las patentes. Aquí lo tienen ustedes en el 520. Del 521 dice del titular de las patentes. No sé si me di a entender, Walter Joel Díaz. Sí, entiendo. Gracias. Abogada. Dígame, lo escucho. Y también cuando salen así personas que tienen un puesto así de asuntos de secretividad, firman un convenio en el cual manifiestan que no se van fórmulas o secretos industriales. Ajá. Y también cuando ustedes vieron en Procesal Civil 1 que cuando usted tiene la obligación de guardar un secreto industrial, inclusive usted no puede testificar sobre ese secreto, porque si está amparada por la ley y tiene que justificarlo. Entonces no se le pueden hacer preguntas para que usted revele un secreto profesional aún cuando esté en un juicio, porque eso lo ampara a usted para no revelarlo ni divulgar información por la secretividad y porque usted ya firmó un contrato donde usted se obliga a la secretividad y no revelar información. Aunque ese contrato donde usted firmó secretividad tenga que ver con, por ejemplo, que en la empresa donde usted laboró se hacía doble facturación para evadir impuestos. Pero ese es otro tema, ese es, en este caso, defraudar al fisco. Y eso tiene que ver con derecho tributario, no con este tema específico, cuando defrauda al fisco. Sí, yo se lo decía por el tema de firmar un acuerdo de secretividad donde le piden que todo lo que usted vio o trabajó. Sí, incluye, por ejemplo, si fuera el caso que llevara un juicio y usted se comprometió a guardar un secreto profesional, después va a analizar si es procedente que usted no pueda divulgar ninguna información al respecto. Pero en el caso específico de las fórmulas para elaborar un producto,
sí están contempladas dentro de lo que es un secreto industrial y que usted no lo puede revelar. Okay, vamos a continuar. Tenemos siempre siguiendo con el orden del artículo que estábamos analizando, que solo una pregunta para salir de duda respecto a esto a este tema que estamos tocando. Siguiendo esta misma idea, podríamos decir que lo que se hizo con los contratos de las vacunas a fin de que no se pueda buscar por parte de las empresas que producen la vacuna el tema de su fórmula ni otros detalles, el hecho de pasar a secretividad esa información tiene sustento en esto que estamos viendo. Claro que sí. Hay una cláusula y está amparado en la ley de propiedad industrial y también hay una... Voy a ver si encuentro. Y si no, se lo diría la siguiente clase, pero yo sé que la tengo. Bueno, dígame. Le escucho a la persona que estaba preguntando. ¿Tiene la palabra? No sé si alguien tenía preguntas. No, ninguno. Nadie. Continuamos. Diligencias preparatorias. Alguien que voluntariamente me ayude con la lectura del artículo 515. Yo, abogado. Artículo 515. Diligencias preparatorias. Numeral 1. Quien pretende interponer una pretensión de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias preparatorias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulta objetivamente indispensable para preparar el juicio y de la persona o personas que realizaron el acto de competencia desleal. Numeral 2. La pretensión podrá prepararse mediante la exhibición o el aseguramiento de todos los objetos que acrediten los actos de competencia desleal o de un número suficiente de ellos, siempre que se otorgue la caución correspondiente. Todos tienen, la verdad, porque la dieron en procesal civil 1. Sí, sí. Que es una diligencia preparatoria, y ya que lo tienen claro, contésteme a alguien. Yo no lo tengo claro, abogada. Mire, una diligencia preparatoria es una diligencia que se realiza antes de que exista un juicio o que de que usted haya interpuesto una demanda. Es para prepararse para el juicio. Y la tienen ustedes, si no me equivoco, en el 410, por ahí están las diligencias preparatorias, verifíquenlo en su código. 407, 408, 409, 10, creo que están las diligencias preparatorias, ¿verdad? 5. Ahí y eso fue tema de procesal civil 1. Es para prepararme para un juicio. Entonces, ¿cuáles son, en qué pueden consistir? Por ejemplo, en asegurar documentos donde conste la última voluntad del causante, de la persona que falleció, que ella murió, para determinar el domicilio de una persona que van a demandar, para determinar la legitimación de alguien que ustedes pretenden demandar y tienen dudas para que la otra parte no les alegue la falta de legitimación. Ahí están varios diligencias preparatorias que pueden solicitar. Entonces, estas del 515 son actos preparatorios al juicio. Es decir, que todavía no hay juicio, todavía no hay demanda. Ustedes están preparándose para una demanda. Pero, era la diligencia preparatoria. Y en relación a lo que anteriormente preguntaba, creo que Walter, no era Walter, de la confidencialidad. Una pregunta, abogada. El fundamento antes, solo déjeme contestarle. El fundamento está en el artículo 3, numeral 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto 170-2006. Lo de la confidencialidad. Ahí está.
abogada, Dígame. yo fui quien pregunté. O sea, es que el tema de la confidencialidad, yo lo tengo claro. Lo que le estaba diciendo es que cuando se protege la información por un tema de fórmula, lo que yo tengo entendido es que la información que se protegió en este momento es en el contrato de saber a cuánto se compraban, por ejemplo, la vacuna. Entonces lo que yo le decía era eso, que si se podría, protegiendo supuestamente la fórmula de un producto, proteger todo el contrato de lo que tiene que ver incluso hasta con el tema de ventas, las sanciones por incumplimiento de contrato. Que dice que a petición de una de las partes, cualquier autoridad gubernamental, local o extranjera, tendrá derecho a revelar informaciones financieras, incluyendo el costo en relación al pliego de condiciones. Podría ser que en su momento se revele, pero a petición de alguna de las autoridades gubernamentales. Bueno, continuamos. Abogada, en el caso del ejemplo, disculpe si, en el caso del ejemplo que puso de lo de las vacunas, tengo entendido de que... Ese ejemplo lo sacó su compañero Yochoa. Ok, sí. ¿Qué sucede? Que si hay un respaldo legal, si hay un respaldo legal para el secreto. Sí, bueno, que en el caso de eso, ninguna empresa de vacunas solicitó que se creara esa ley, pero el Congreso la creó aún así. No, es que ahí no tiene nada que ver los extranjeros en relación a una empresa. Esas son políticas gubernamentales, no tiene nada que ver. Ellos no le van a exigir que apruebe o que derogue una ley. Eso tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con una cuestión externa. Eso solamente se da cuando, por ejemplo, usted quiere aprobar un convenio o tratado internacional y necesita que encaje en las leyes nacionales, entonces se hacen reformas para poderlo ratificar o aprobarlo. Pero de ahí lo demás, la empresa no tiene nada que ver, la empresa le vende y las leyes son derogadas, tal como ustedes lo han visto, de la forma que establece la Constitución de la República o aprobadas. Sí, lo que pasa es que me refería a que ese fue el argumento que tomaron los... Sí, bueno, entonces, continuando con la diligencia, luego tenemos un término de prescripción de esta acción. ¿Cuál es el término de prescripción que establece el 506? Las pretensiones de competencia desleal prescriben por el transcurso de 5 años desde el momento en que pudieron interponerse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal. Entonces, el tiempo de prescripción en este tipo de acciones son de 5 años. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Le pregunto, aquí voy a preguntar a los que tienen cámara apagada sobre todo. Vamos a ver. Félix Osorio. Dígame, abogada. Félix Osorio, la carga de la prueba en principio, ¿a quién corresponde? En competencia leal. No, no en competencia desleal, en términos generales en materia civil. Corresponde al demandante. ¿A quién? Al demandante. ¿Seguros? Sí. ¿Qué artículo lo dice? El 238. Remítanse al 238 que ya lo vieron en Procesal Civil 1. La carga de la prueba recae en el demandante o en el demandado reconveniente. ¿Por qué dice demandado reconveniente? Porque se intercalan los papeles. Si yo a usted lo demando y usted tiene una pretensión conexa a la demanda que yo le interpuse, entonces usted me puede contrademandar y los papeles, por decir así, se intercalan. Vamos a decir, el demandante pasa a ser demandado también. Y el demandado pasa a ser demandante al interponer una demanda reconvencional o contrademanda. Entonces, por esa razón es que recae también en el demandado reconveniente, porque se convierte en actor, se convierte en demandante al contrademandar a la persona que lo demandó. En principio recae, pero en este tipo de pretensión, Andrea Espinal, ¿en quién recae la carga de la prueba? ¿En quién recae?
En la de competencia desleal. ¿En quién recae? Sería en el demandado. Hábleme con fundamento legal. ¿En quién recae? Miren, si ustedes no tienen su código a mano, difícilmente van a entender. A veces le echan la culpa al docente, pero ¿ustedes qué hacen? Ahora sería el demandante, como dijo. Porque el demandante, porque el demandante va a probar El demandado. la otra persona. Con fundamento, hábleme con fundamento como abogados. ¿A dónde tienen? En el 517. Al demandado, abogado. Al demandado, la carga de la prueba. ¿Qué dice el 517? En los procesos sobre competencia desleal corresponde al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones, porque lo dice el 517, y las normas contenidas en el numeral precedente se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterio especial la carga de probar los hechos relevantes. Aquí hay una inversión de la carga de la prueba, se invierte, porque en principio corresponde al demandante acreditar los hechos de su demanda. Pero en este caso en específico, ¿por qué se invierte, Andrea Espinal? ¿Por qué se invierte la carga de la prueba? ¿Por qué? Porque ya la misma ley lo dice, que corresponde al demandado, no al demandante. Entonces hay una inversión, se invierte la carga de probar los hechos. Y cuando la parte a quien le corresponde la carga de acreditar la certeza de los hechos de su demanda, no lo logra acreditar, ya el 238 les dice que el juez va a desestimar la pretensión ante la duda. ¿Cuáles son las pruebas específicas que ustedes pueden presentar en este tipo de procesos? ¿Cuáles son? Ahí misma los tienen en el 518. Alguien que de manera voluntaria quiera proceder a la lectura. Abogada, disculpe, el compañero en internet de la abogada o es el mío que está confundiendo. ¿Qué dice? Te escucho. Breni. Sí, es que pero le preguntaba a los compañeros. Se escucha bien. Se escucha bien. Debe de ser el suyo, porque aquí difícilmente me puede fallar esto. En mi casa todavía sí. Artículo 518, prueba específica. Número 1. En caso de actos de engaño, de actos de denigración, de agresión o actos de comparación en materia de competencia desleal, el juez, en el momento de decidir el recibimiento de la prueba, podrá requerir de oficio al demandante para que aporte las pruebas relativas a la exactitud y veracidad de las indicaciones. Mire, es importante esta parte que usted está leyendo. Ponga un alto. Esto no contraría, pero sí es una excepción a la regla. ¿Por qué razón? Porque si usted se va al principio de aportación de partes que vio en Procesal Civil 1, los hechos y las pruebas las aportan las partes. El juez no tiene oficiosidad, más que en casos de familia, de pedirles pruebas a las partes que aún ellos no las hayan aportado. Y en los casos que excepcionalmente determina la ley, entonces este es un caso excepcional que determina la ley. Alguien que voluntariamente quiera o pueda remitirse al principio de aportación de partes. ¿Qué dice el principio de aportación de partes? Está del 1 al 22 de los principios que dieron al código. No se les ha olvidado, ¿verdad? En el artículo 11, abogada, aportación de partes. Numeral 1. Los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este código. Numeral 2. Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos habrán de ser igualmente aportadas por las partes en el momento procesal dispuesto por este código. Numeral 3. Queda prohibida la aportación al proceso de conocimiento privado del juez, quien en ningún caso podrá intervenir de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria,
salvo que este código le reconozca expresamente tal facultad. Este es un reconocimiento expreso que le permite. En los demás casos no puede de oficio solicitar prueba que las partes no hayan aprobado o no hayan presentado, no hayan ofertado al proceso. Ese es un caso excepcional y usted lo puede relacionar si tiene su código. Casos excepcionales, artículo 517 del Código Procesal Civil. Esta es una excepción a la regla. Tenemos pruebas específicas, que ya lo habíamos dicho cuáles eran, que íbamos al numeral 2, ¿verdad, Walter? Sí, vamos al numeral 2. Numeral 2. Cuando dicha prueba no sea aportada, el juez podrá estimar que las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas son exactas o falsas. Inciso número 3, se presume doloso sin que valga la prueba, en contrario, la repetición después de la sentencia que ordene su cesación de los actos de competencia legal. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Hola, entonces, básicamente, el demandante va a tener que probar que él no hizo tal cosa, en palabras simples. Exactamente, y tiene su lógica, porque si usted está realizando actos de competencia desleal, ¿quién tiene la prueba? ¿Quién tiene la disponibilidad de la prueba? Usted podría tener alguna prueba, por ejemplo, referente a una publicidad, pero el acto de competencia desleal, quien lo está realizando es la empresa que está demandando usted, entonces por eso se invierte. Por ejemplo, en casos de responsabilidad médica y hospitalaria, ¿quién tiene la carga de la prueba en este caso? El médico, porque usted difícilmente la va a tener. Toda la documentación la resguarda el hospital donde usted, por ejemplo, se practicó una operación. Si usted lo va a demandar por una responsabilidad médica y hospitalaria, se invierte la carga de la prueba en el médico. Y caso también parecido es el caso de la competencia desleal. Tenemos las medidas cautelares que se pueden solicitar. ¿Qué medidas cautelares se pueden solicitar? Tienen en el artículo 519. ¿Qué medidas cautelares? Cuando existieran indicios de la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia del mismo, el juez, a instancia de persona legitimada y bajo la responsabilidad de esta, podrá ordenar la cesación provisional de dicho acto o la prohibición temporal de interrumpir o cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes. ¿Se recuerdan el ejemplo que les di del caso que se me presentó en el juzgado? Que yo le diga a una empresa, deje de utilizar un rótulo, aquí hay una cesación provisional de un acto, ¿sí o no? Sí, abogado. Deje de realizar publicidad utilizando el nombre, también está la cesación provisional de un acto. Continuamos, el numeral 2. Una pregunta, abogada, pero esto primero se va a instancia administrativa antes de llegar a lo contencioso. Si el procedimiento propio no lo dice, no es necesario, porque la instancia, salvo en el principio de la generalidad que ustedes vieron, que lo tienen en el 4, verifíquenlo si está en el 407, creo, 406, lo del agotamiento del trámite administrativo previo en casos de demandas contra el Estado. Si no lo dice el trámite especial, solamente tendríamos que remitirnos a lo general. 411, ¿qué dice? Facultades de tribunal ante la negativa del requerido. Pero hay una parte que ustedes lo vieron en Procesal Civil 1, referente al agotamiento del trámite administrativo previo, que lo tienen por ahí. 400.
414, dice reclamación. Ahí está, agotamiento del trámite administrativo previo, salvo que se tratara de una demanda que se interponga contra una institución del Estado. Si no lo dice el trámite, entonces no es necesario que las demás se lo agoten. Solamente nos remitiríamos a la parte general. Okay. ¿Más preguntas que tengan? La siguiente clase es tenemos feriado. Vieron que la Universidad Nacional emitió un comunicado donde dice que tenemos feriado. Sí, amor. Esta semana es feriado y luego venimos a semana de examen. Y la verdad que grave porque nos falta bastante todavía y con una semana nos atrasamos y este periodo es más corto. ¿Verdad? Bueno, entonces quedamos hasta aquí por hoy y si Dios lo permite nos vemos después de la semana morazánica. Tienen una actividad subida que la tienen hasta el chance para subirla hasta el día domingo a la última